Esto es Cabildeo Digital. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estas son las noticias de último momento en un Viernes Santo. Estaremos hablando de la persecución al ingeniero Villegas, la persecución a la dirigente de Concipo, la negativa del gobierno a aceptar las recomendaciones de la CIDH en materia de tortura. Estaremos hablando del biodiesel y sobre todo estaremos hablando de la pugna feroz que hay en el partido de gobierno, un partido desportillado, más que desportillado, partido. Y de esto empezamos a hablar con Cacho Herrera. Bienvenido. Hola Amalia, hola amigos del planeta. Como tú dijiste, Viernes Santo, viernes 29 ya de marzo. Comenzamos contando cómo están las cosas en el MAS. Es un festejo explosivo, por decirlo menos, este 29 aniversario, porque se ha conocido en las últimas horas, Amalia, amigos, una combinatoria de parte del Tribunal Supremo Electoral al movimiento al socialismo, al conjunto, no al arcismo ni al evismo, sino al conjunto del MAS, para que convoquen a un congreso ordinario, tal como señala el artículo 13 del Estatuto del MAS, vale decir, con la firma de Evo Morales, previo consenso con las organizaciones sociales, hasta el 22 de abril. Esta combinatoria ha surgido en la pasada jornada, ya ha sido notificado al MAS, y por tanto tiene 25 días para cumplir este plazo que le ha dado el Tribunal Supremo Electoral. Vale decir, hasta el 22 de abril tiene el MAS para lanzar esta convocatoria que, en primer lugar, pone en riesgo la realización del Congreso Ordinario convocado por el arcismo para el 3, 4 y 5 de mayo en la ciudad del Alto. Veremos ahora por esta combinatoria. Segundo, porque de alguna manera ratifica que se queda anulado el Congreso de la Ocaña, que se celebró los primeros días de octubre de 2023, y se apunta ahora a este Congreso que debería cumplir con todas las formalidades que establece el Estatuto del MAS. Vale decir que efectivamente se ha convocado por la dirigencia nacional actual, la que está elegida desde el 2017 con Evo Morales a la cabeza, y que se haga con previa consulta, acuerdo con las organizaciones sociales ligadas al MAS. Pero el otro detalle, Amalia, es muy curioso, porque el vocal Tawichi Quispe fue entrevistado anoche por la Red 1 de Bolivia, por el programa Que No Me Pierda, y señaló que esta combinatoria es fruto de la presión de la Sala Constitucional Primera de La Paz. Es una instancia de la justicia constitucional, del Tribunal Constitucional que está en Sucre, y ha dicho que esta Sala Constitucional, que la integra don Israel Campero, que es uno de los postulantes al Tribunal Constitucional, señalado, por ejemplo, por Mujeres Creando como el favorito del arcismo. Esta Sala Constitucional presionó para que el Tribunal Supremo Electoral combine al MAS para que lance esta convocatoria al 22 de abril. Dijo textualmente: todo estaba en paz hasta el 20 de marzo. Recibimos esta presión de la Sala Constitucional Primera de La Paz y tuvimos que combinar al conjunto del movimiento al socialismo. Imagínense, independencia de poderes cero, acá se hace lo que manda el Tribunal Constitucional y sus salas constitucionales departamentales, así que es otra muestra de que está funcionando. Pero, bueno, veremos cuáles son los resultados. Si esta combinatoria hace que se pongan de acuerdo arcistas y evistas y convoquen a un congreso, habrá que esperar qué es lo que dice Evo Morales este sábado en Yapacaní, porque le tocará hablar en Yapacaní seguramente, después de esa advertencia que lanzó también en las últimas horas en una entrevista con Eje, donde ha dicho que si lo inhabilitan va a haber convulsión en el país y eso va a ser responsabilidad del gobierno de Luis Arce. Así de explosivas están las circunstancias en este momento en el movimiento al socialismo. Amalia, amigos del país.
si lo inhabilitan, ya está inhabilitado por la Constitución, perdóname. Dice, si lo inhabilitan va a haber convulsión social. Bueno, ¿dónde más? Es muy confuso lo que cuentas, Cacho, muy confuso, porque esta sala constitucional del Distrito de La Paz no es la sala constitucional del Tribunal Constitucional, máximo organismo de esa rama, asentado en Sucre. No, es una sala de La Paz que le ordena al Tribunal Electoral hacer una convocatoria prácticamente de unidad. Dice, ni para ti ni para mí hagan un congreso de unidad. Ese es el sentido de la resolución. Pero al mismo tiempo, inevitablemente, reconocen que el dueño del MAS es Evo Morales. Si Evo Morales no hace la convocatoria, no hay congreso. Y si no hay congreso, el MAS se inhabilita por walkover. Y se va a inhabilitar, están en la puerta de la inhabilitación de ambos lados, Cacho, porque Evo Morales es el que puede convocar a este Congreso, no Arce, ni las organizaciones sociales, Evo Morales. El Tribunal Electoral reconoce a Evo Morales como el dueño de ese partido, el jefazo del partido. Pero, el codueño, diríamos, el que tiene acciones mayoritarias o no mayoritarias, 50% de las acciones del MAS, son las organizaciones sociales. Y esas organizaciones sociales se han pasado al arcismo. Entonces, Evo Morales puede hacer la convocatoria al Congreso, pero no tendrá las firmas de las organizaciones sociales. COP, Bartolina, CSUCB, etcétera, etcétera. En consecuencia, tienen un empate. Si esas organizaciones hacen la convocatoria a su congreso, como lo han hecho para mayo, entonces no tienen la firma de Evo Morales. No sé si me entiendes. Sí. De verdad están divididos en dos. Cada una de las partes tiene el 50%, y con el 50% no hay posibilidad de hacer convocatoria al Congreso, porque el tribunal le está diciendo que hagan un Congreso unitario con Evo Morales y las organizaciones sociales que son arcistas. Eso no va a ser posible, Cacho, no va a ser posible. De tal modo que por estas circunstancias, por esta división política y porque esa división parece insalvable, el MAS está a punto de autoliquidarse. Eso es lo que está pasando. Por eso es importante lo que diga Evo Morales este sábado. Es clave su palabra, me imagino, en el discurso central en Yapacaní, porque todo este panorama que aparece confuso, que se mete la justicia constitucional otra vez, aparece como una suerte de instancia presionada del Tribunal Supremo Electoral, ya con el arcismo como que en jaque con el Congreso del Alto. Entonces, todos estos elementos tienen que tener un orden, y yo creo que Evo Morales sabrá darle ese orden, como que queriendo buscar un desemboque, que podría ser, por ejemplo, el que traten de buscar algún tipo de acuerdo con las organizaciones sociales, pero aquellas que ellos consideran las legítimas, porque las actuales, según Evo Morales y sus seguidores, dicen que incluso están conducidas por gente que ni siquiera han jurado, son militantes del instrumento político, como ellos lo llaman. Entonces, habrá que ver qué es lo que dice Evo Morales. Es muy importante escucharlo en el tono, además, en el que va a decir las cosas, para saber por dónde eventualmente se está buscando una salida, o si definitivamente esto tiene el camino de la ruptura total. Como tú bien señalas, es que todos se vayan al precipicio, y el MAS, por primera vez, Amalia, sería realmente histórico, no participe en una elección nacional después de casi ya 25 años. La pena de esto, Cacho, es que el país nuevamente está sometido al chantaje, a la extorsión de Evo Morales. Porque, digamos, hipótesis,
las de ganar, Evo Morales tiene las de ganar, porque tiene la llave del partido, tiene el título de jefazo del MAS. Eso acaba de decirlo el Tribunal Electoral, al decirle que él es el que tiene que convocar y no otro. Perfecto. Supongamos que el Tribunal Electoral o que Evo Morales haga valer este criterio al decir: nosotros tenemos a los dirigentes históricos de las organizaciones sociales y no el arcismo. Por lo tanto, cumplimos el segundo requisito de convocar al Congreso con la firma de Evo Morales y con la firma de las organizaciones sociales históricas, los dirigentes históricos. Aquí está el papelito de que tienen 8 años de antigüedad en el partido, etcétera, etcétera. Muy bien. Hacen ese Congreso. Supongamos que ese Congreso tiene la validez que exige, porque cumplen los requisitos y el Tribunal Electoral le da la validez, avala ese Congreso. Ese Congreso va a elegir a Evo Morales como candidato. Bueno, no puede ser candidato. Cuando la inscripción de Evo Morales llegue al Tribunal Electoral, el Tribunal Electoral tiene la obligación de inhabilitarlo, y entonces Evo Morales ya nos ha dicho lo que va a hacer: va a incendiar el país. Es terrible. Evo Morales nos está diciendo: o se hace lo que a mí me da la gana o incendio el país. Va a incendiar el país. Yo creo que ahí, aunque no tiene la razón Arce, porque Arce no es el jefe del MAS, es Evo Morales efectivamente, vamos a tener que darle la razón, en el sentido de que Evo Morales pues está poniendo en jaque al país, y esto es una amenaza que bordea el terrorismo, ¿no crees? Sí, Amalia, lo que tú dices es correcto, y no es la primera vez. Ya el 2019 también hemos escuchado una amenaza parecida, cuando tuvo que salir del país, cuando escuchamos estos audios instruyendo que no se dejen pasar alimentos, ni medicina, ni nada a las ciudades. No es la primera vez que Evo Morales chantajearía de tal manera al país si no se hace lo que él quiere. Entonces hay que estar muy atentos, insisto en esto de escucharlo bien mañana sábado a Evo Morales y a Pacaní, para saber por dónde más o menos podrían ir los tiros a partir de esto que se va poniendo cada vez más candente. Esto tiende a agudizarse hora que pasa en el MAS, y parece, porque si lo ponemos en las palabras de Amalia Pando, uno de los que va a quedar quemado en una de las hogueras si es que Evo Morales incendia al país va a ser Luis Alberto Arce Catacora, con toda seguridad. Bueno, dejemos que los acontecimientos digan exactamente qué es lo que va a acontecer, pero queda claro que el MAS está en la cuerda floja. ¿Quién diría? ¿Quién diría? ¿Pasamos a otro tema, Cacho? Sí, Amalia. Hay, como tú siempre estás acuciosa con el tema del biodiesel. Anunciaste al inicio del programa que hay novedades con este tema. Adelante, por favor. Un dato que es importante y que no lo mencioné en la víspera, que me parece importante. Una noticia de las últimas horas es que EMAPA, que es esta empresa estatal que recibe subvenciones para comercializar productos, gasta un montón de plata en el acopio y la comercialización, especialmente de trigo, maíz, arroz. Últimamente dijo que ya no tenía plata y que no iba a comprar arroz. Dejó a los pequeños productores que se habían acostumbrado a tener un mercado seguro vendiéndole a EMAPA, pues fríos, ¿no? Porque ahora, ¿qué hacen con su producción? EMAPA no les compra. En fin, EMAPA estaba cuesta abajo en su redada. Pero
surge lo del biodiesel y dice EMAPA que tiene una cantidad de dinero y que va a comprar ahora soya para fabricar aceite de soya que sea materia prima de la planta de biodiesel recientemente inaugurada en Santa Cruz. Esto es interesante porque, como siempre, el gobierno ya instaló la planta, pero no sabe con qué materia prima la va a hacer funcionar. No sé si me entiendes. Sí. Ahora se pusieron las pilas y dijeron, y la materia prima. Entonces EMAPA sale volando, dice, compro soya, y están montando una planta de aceite de soya, que hay otras, es decir, la empresa privada podría hacer eso sin que el Estado tenga que gastar $1 de la reserva monetaria, porque ¿de dónde sale toda esta plata? De la reserva monetaria, por eso estamos en la lona, ¿no? Y en consecuencia hay una planta entonces, una nueva inversión del Estado, una planta de aceite de soya, porque ese aceite de soya servirá de materia prima para la planta de biodiesel. Entonces EMAPA está como locos buscando soya para convertir esa soya en aceite de soya, pero la planta todavía no funciona. La planta de biodiesel ya ha sido inaugurada, cachito, pero no funciona. No funciona. ¿Por qué no funciona? Porque no tiene materia prima. Eso le ha pasado, pero a todas las plantas que ha construido con nuestra plata, el masismo, desde la planta de azúcar, todas. Bueno, ahora esta no es la excepción. Sí, Amalia, es muy sugerente lo que estás diciendo, Amalia. Efectivamente, yo escuché a don Franklin Flores, actual máxima autoridad de EMAPA y ex candidato a gobernador de La Paz, garantizar la provisión de la cantidad necesaria de aceite de soya. Yo no sabía que era montando una planta de procesamiento de aceite de soya, pero sí lo escuché decir con mucha firmeza que se garantizaba, además por una orden del presidente, de que se va a cumplir con estos cupos de aceite de soya. Imagínate si van a montar una planta. Acá, parlamentarios de la oposición, de una vez actívense a investigar qué inversiones, con qué tiempos, con qué presupuestos se va a hacer esta planta, post-planta de biodiesel. Pues esto es de lo más sui generis en el país, pero bueno, ya conocemos cómo se hacen las cosas en Bolivia, pero es tarea también para los parlamentarios de oposición que investiguen qué está detrás de todo esto. Bueno, digamos que les vaya bien, cachito. Digamos que los pequeños, porque ellos apuestan a los pequeños y medianos productores, además advirtieron que no van a tocar la soya que la agroindustria cruceña exporta, porque les conviene que sigan exportando porque eso genera divisas. En conclusión, supongamos que les vaya bien y que dupliquen y tripliquen la producción de soya y que este incremento de la producción se destine a la planta de biodiesel, que sea la materia prima de la planta de biodiesel. Claro, digamos que les vaya bien, muy bien, y que esa planta de biodiesel produzca al 100% de su capacidad instalada, es decir, que produzca 1.500 barriles al día, a todo vapor la planta, a todo vapor. 1.500, ¿sabes cuántos litros son 1.500 barriles? Son 238.000 litros al día. 280. Para no enredar las cifras, 200.000. ¿Está bien? 200.000 litros al día. De diésel, de biodiesel, no de diésel, de biodiesel. Bueno, ¿qué significa esta cantidad? Porque cuando uno dice 200.000 litros, es una cantidad magnífica. Sí, es una cantidad magnífica. ¿Qué representa para la demanda nacional? Solo diésel. Bolivia demanda 7 millones de litros al día. 7 millones. De esos 7 millones, el 70% es producto importado. O sea,
cerca de 5 millones, ¿está bien? 5 millones de litros consume Bolivia al día de diésel, 5 millones. Y la planta de biodiesel va a producir 200.000. No llega a medio millón de los 5 que se importan de diésel. Echan las cuentas para simplificar todo este esfuerzo de devastación, de talar árboles, de ampliar la frontera agrícola, de destinar gran parte de la producción de soya, en vez de exportarla, llevarla a la planta de aceite de soya, etcétera, 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 significa el 5%, exagerando, el 5% del diésel importado día. Eso se puede proyectar al mes o al año, 5%. ¿Vale la pena, Cacho? ¿Vale la pena? Es que es plata de los bolivianos, ¿no? Si esto fuera una inversión privada, bueno, está muy bien, es un aporte, porque ese diésel le pondrán a el diésel importado junto con el etanol a la gasolina, ¿no? Para aminorar, pero el porcentaje es chico, es chico. Ahora, fíjate, un datito más y termino con este tema. La Argentina ya hace rato que tiene planta de biodiesel, siempre inversión privada, nunca estatal. Tiene una gran planta de biodiesel. Ayer hablé de los paraguayos, hoy hablo de los argentinos. Bueno, la planta de biodiesel de la Argentina, el titular dice, ¿no es mejor cerrarla? ¿Por qué? Porque está al 80% de su capacidad está paralizada. Está trabajando al 20%. ¿Por qué? Porque no hay materia prima, porque el precio no justifica la inversión, etcétera, etcétera, etcétera. Yo alerto, otra vez, 300 millones de dólares, más de 300 millones de dólares que el país ha invertido, más todo este esfuerzo y este posible daño ambiental, porque van a abrir frontera agrícola. ¿Qué quiere decir frontera agrícola? Que tienen que ampliar los cultivos, y para ampliar los cultivos tienen que acabar con los bosques. Entonces, si este es el biodiesel verde, amigable, no es tan amigable, ¿no? Es al revés. Al final de cuentas, al final del día, es peor que el petróleo. Sí, Amalia, sí, al final ese es el costo, ¿no? El costo de tener aparentemente un combustible que es más beneficioso porque no viene de los combustibles fósiles, termina afectando el medio ambiente, el hábitat de todos. Es realmente complicado y ojalá no se cumplan estas previsiones que tú dices, pero todo apunta a que va a ser otra vez un mal negocio para el país. Déjame cambiar de tema, Amalia, porque en las últimas horas se ha conocido la imputación del ingeniero Edgar Villegas. Este joven ingeniero en 2019 demostró técnicamente el fraude electoral que se cometieron en las elecciones de octubre de ese año, que provocaron primero la anulación de los comicios fraudulentos de 2019 y luego la huida de don Evo Morales del país después de renunciar a la presidencia. Todo esto fue gracias a su trabajo también muy meticuloso, con mucho dato, con mucha información que daba cuenta de cómo se habían cambiado los datos, de cómo se habían torcido los resultados de las elecciones de octubre de 2019. Bueno, 5 años después prácticamente resulta que la Fiscalía ha decidido imputarlo por incitación a delinquir. Imagínate, Amalia, contra este ingeniero de sistemas, joven profesional en ese momento, y seguramente en las próximas horas ya se estará conociendo su citación para que se presente a una audiencia de medidas cautelares en la que se está pidiendo ya su detención preventiva en alguna cárcel del país. Es de lo más doloroso. Yo quiero quitarle algunos méritos al ingeniero Villegas. Primero, no fue el ingeniero Villegas el que primero dijo que había fraude en el país.
No fue el que lanzó la primera piedra, ni fue el que se paró en alguna tarima y dijo hay que salir a la calle a pelear contra el fraude electoral. Eso no es cierto. El que primero dijo que había fraude electoral y presentó no sé cuántas pruebas, pero muchísimas pruebas, fue la OEA. Fueron 30 especialistas de la OEA que llegaron con permiso del entonces presidente Evo Morales, que se instalaron y confirmaron que la Corte Electoral había aprobado, había permitido unas computadoras paralelas, es decir, un conteo de votos paralelo a las computadoras oficiales de la Corte, que habían 9 extranjeros mexicanos que estaban manipulando esa información, que hubo un corte de luz, que después del corte de luz los datos habían variado, en fin. Está el informe de la OEA. Ese informe se conoce a las 7 de la mañana del día en el que Evo Morales renuncia, 10 de noviembre, día de Potosí. Villegas había dado datos parciales, no es el informe global de la OEA. Todos dábamos datos parciales, Cacho, porque nos llegaba la lista de muertos, los parientes, ¿verdad? Yo me acuerdo, estaba trabajando en Radio Cabildeo, en la Asamblea de Derechos Humanos, y venía la gente y dice, mire, mi abuelo ha muerto hace 30 años y mire, está acá su nombre como votante en tal mesa. No sé si te acuerdas, la cantidad de muertos que habían votado, la manipulación que se hizo. Potosí fue el fraude más grande, fue en Potosí. En fin, todo esto. Y Villegas fue parte de quienes informaron que el fraude era un hecho constatable. Pero no solo Villegas, la empresa, que yo no me acuerdo el nombre, tú que todo lo sabes, Cachito, ayúdame, esta empresa contratada, que era la que tenía que controlar los datos electorales, entrevistado por la colega de televisión universitaria, que le hace una entrevista y él dice, efectivamente, acá nosotros no hemos evaluado estos resultados. Eso fue contundente, fue categórico, ¿no? La empresa encargada de controlar los datos electorales es la empresa que dice hubo fraude, de tal modo que si tienen que juzgar al ingeniero Villegas, Cachito, tienen que juzgar a toda la OEA, ¿no? Tienen que a la empresa encargada, en fin, y al propio Evo Morales, ¿sabes por qué? Bueno, al propio Evo Morales, pues, autor confeso del fraude, entre otras cosas, porque es el que anula las elecciones. ¿O quién anuló las elecciones, Cacho? Sí, Amalia. Quizás para que queden las cosas bastante claras, no dije que fue el primero, por suerte está grabado el programa. Lo que hace el ingeniero Villegas es demostrar meticulosamente, eso es lo que dije, el fraude que se cometió desde su área de trabajo, que es la ingeniería de programación de sistemas. ¿Qué es lo que hizo, por ejemplo, el ingeniero Villegas? Yo me acuerdo bien, es con unos algoritmos demostró cómo los resultados de una determinada votación en un determinado recinto electoral se cambiaban y se transformaban en votos que iban al MAS. En algunos casos, totalizando o el 100% o acercándose al 100%. Gente que iba y que votaba por la opción en ese momento para Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana o para la otra opción que la encabezaba don Óscar Ortiz, me acuerdo, en ese momento, mágicamente se transformaban y se volvían voto azul.
y eso ocurrió sobre todo en las áreas rurales, ¿no? Ese trabajo muy meticuloso hizo el ingeniero Villegas, acompañado de un equipo, me imagino también de sus colegas, ¿no? Entonces, quien ayudó mucho en eso, y hay que reconocerle ese mérito, es la colega periodista que también acompañó por ese momento en el canal universitario toda esta aventura de descubrir el fraude electoral, que estamos hablando de Jimena Galarza. Ella es la que entrevista al representante de esta empresa de Tecta, que luego fallece este señor, lamentablemente, que también le cuenta muchas de estas cosas a Carlos Valverde igual en unas entrevistas que tiene Carlos en Santa Cruz. Entonces, toda esta trama descubierta efectivamente por esta consultora mexicana, Neurona, que hace las cosas en Bolivia, entonces dan cuenta de cómo se tramó todo este fraude electoral, ya con mucha anticipación, ¿no? Antes de las elecciones que se efectuaron en el 20 de octubre del 2019, ya vino la empresa mexicana, trajo todas las cosas listas como para perpetrar el fraude, se cometió el fraude, efectivamente colaboraron, ¿te acuerdas? Los integrantes del Tribunal Supremo Electoral de esa época. Desde ahí es que los primeros en ser detenidos después de que renuncia Evo Morales y huye del país, los primeros en ser aprehendidos son precisamente estos vocales nacionales. Estamos hablando de la expresidenta de apellido Choque, del ex vocal de apellido Costas. Entonces hay varios que comienzan a ser detenidos porque tienen mucha responsabilidad en este acto fraudulento. Bueno, en lo que toca al ingeniero Villegas y su participación, ahora está de alguna manera tipificado, y esta es ahí la gravedad del asunto, tipificado por la Fiscalía de nuestro país como una incitación a delinquir. Un ingeniero de sistemas que haciendo valer lo que ha estudiado, lo que sabe, para descubrir, para demostrar con lo que sabe cómo se cambiaron, cómo se torcieron los resultados, ahora supone que eso es una incitación a delinquir en nuestro país. Y ahí yo considero que está la gravedad de la acusación de parte del Ministerio Público. Lo que quiero agregar, lo que quiero decir, Cacho, es que Villegas no fue el único. Es decir, si uno diría, la única voz que denunció el fraude, que intentó demostrarlo, fue Villegas, y que fue Villegas el que incitó a la población a ir al paro, ¿no? Villegas opinó y hizo todo lo que tú has descrito, y lo has descrito muy bien, cuando ya la gente estaba en la calle, cuando ya la gente estaba gritando Bolivia dijo no y Evo Morales no. En ese contexto habló Villegas. No es que Villegas fue el que incitó a la gente a salir a la calle o dijo, Villegas jamás habló ni de movilización, ni Villegas no dijo vayan a quemar urnas, no dijo nada, no incitó a nada. Dijo acá hay fraude. Y como Villegas hay muchas otras voces, muchas otras voces. Entonces, el que incitó al delito fue Evo Morales. Evo Morales incitó al delito y es el que debió ser procesado. Delito fue cuando Morales pide hacer bloqueos para matar de hambre a la población citadina. Eso sí es delito. Eso sí es grave delito. Creo que como conclusión, Cacho, para no perdernos en los detalles, es que necesitamos hacer una campaña de solidaridad a favor del ingeniero Villegas, ¿no? No fue el único ni fue el primero en denunciar el fraude, en primer lugar. Cuando denunció el fraude, ya la población estaba en la calle porque el fraude lo vimos todos en todas las mesas de votación. Entonces, Villegas sistematizó eso cuando la población ya estaba en la calle, cuando la población ya estaba peleando contra el fraude.
En ese momento nadie pedía la renuncia de Evo Morales, lo que se pedía eran nuevas elecciones. Y Evo Morales, al final de cuentas, ya antes de rendirse, anuló las elecciones y dijo hay que hacer nuevas elecciones. Ya no le sirvió de nada, pero bueno, esa fue la constatación de que sí hubo fraude. Así es, amigos. Estamos llegando como conclusión, como dice Amalia, a esta iniciativa de hacer una campaña de solidaridad. Nosotros nos solidarizamos con el ingeniero Villegas, por supuesto, para que no se cometa esta arbitrariedad, esto que suena realmente un abuso, el que quiera sindicárselo como causante de una incitación a delinquir, cuando fue una voz más que alertó al país sobre este fraude que se estaba cometiendo en 2019, en las elecciones en las que no ganó Evo Morales. Todo apuntó, y esto hay que remarcarlo bien, a que se venía una segunda vuelta histórica en el país. No había ocurrido antes y tenían que medirse en una segunda vuelta Evo Morales y Carlos Mesa. Bueno, déjame concluir nuestra agenda, Amalia, contándote lo que está sucediendo en Venezuela. Las cosas se están poniendo mal para Maduro y esta decisión de evitar que Corina Yoris sea candidata a la presidencia por la oposición unida de Venezuela. Resulta que en la pasada jornada se reunieron en Brasil el presidente Lula da Silva y su homólogo francés Emmanuel Macron. Andan en reuniones bilaterales y ambos dieron una conferencia de prensa conjunta para mostrar su total extrañeza política y jurídica, así la han denominado, por que no se deje candidatear a la señora Corina Yoris por varios elementos. Ellos dicen, no hay nada, es la primera vez que esta señora incursiona en política, no tiene nada pendiente en la justicia de su país, y entonces es totalmente inentendible cómo es que no se la deja participar como candidata a la presidencia venezolana. Y por tanto están esperando una explicación del régimen chavista de Nicolás Maduro, porque no entienden cómo es que una democracia, según ellos, todavía existe en Venezuela, no deje participar a una oponente sobre el que no existe ninguna mancha. Todo lo contrario, es meritoria porque es historiadora, porque es filósofa, porque tiene muchos méritos a sus 80 años. Entonces, las cosas se están poniendo mal para Maduro en esta decisión de tratar de aniquilar a sus contendientes electorales, y la presión internacional está creciendo por el lado que él quizás no se imaginó, que era de sus propios aliados, incluidos Lula da Silva. Lo importante de esto también, Cacho, es que Lula da Silva da un paso al costado, no se compromete con la dictadura de Nicolás Maduro, ¿no? Se hace al quite y exige, como toda la opinión pública democrática a nivel internacional, que las elecciones sean relativamente democráticas en Venezuela, y relativamente significa que, por favor, que la oposición tenga derecho a inscribir su candidato, el candidato que la oposición quiera. Ya vetaron a María Corina Machado, bueno, por lo menos a la otra Corina, ¿no? Que yo espero finalmente pueda ser inscrita en este mecanismo de reemplazo que hay y que está en las leyes venezolanas. Muy importante la posición de Lula da Silva frente a las elecciones en Venezuela, porque es una presión contundente. Sí, además que de alguna manera pone claridad en las cosas, ¿no? No te olvides que ha habido todo un trabajo, un andamiaje que terminó en los acuerdos de Barbados, ¿no? No es que se sentaron, se mandaron 2 cartitas, ¿no? Hubo reuniones varias, participaron gobiernos extranjeros como el de Noruega, llegaron unos acuerdos firmados por ambas partes, y claro, todo eso tiene que tener pues un mínimo de consideración, de respeto a las cosas que se firman, ¿no? No es como aquí, que firmas una cosa y te vale y después haces lo que tú quieres, no. Yo creo que
en el ámbito internacional se tienen que respetar los acuerdos, en este caso los acuerdos de Barbados. Bueno, Cacho, llegamos al final. Un abrazo fuerte, muchas gracias a los amigos que siguen Último Momento, y bueno, en este día que es tan importante para el mundo cristiano, el Viernes Santo, el día de la crucifixión de Jesucristo. Nos despedimos, será hasta el domingo de Pascua. Así es, Amalia, estaremos entonces nuevamente al inicio de la semana con ustedes, amigos, y otra vez les pedimos que estén atentos a lo que diga Evo Morales en su discurso en Yapacaní. Hasta entonces. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.